esto es anatomía, pero aquí hay una estructura que se llama la amígdala cerebelosa, ¿sí? Que protruye hacia abajo. Entonces la amígdala cerebelosa queda muy en contacto con el tallo. Entonces cuando algo encima del tentorio, esa que es el tentorio, la tienda del cerebelo, la madre, cuando algo comprime arriba y baja el cerebelo, la amígdala protruye más hacia abajo y comprime el tallo y se pone en contacto con el centro respiratorio. Entonces por eso generalmente una compresión supratentorial encima del tentorio puede generar una parada respiratoria. Bueno, vamos entonces con el palio cerebelo. Una pregunta, y en una mala irrigación al cerebelo, ¿qué tipo de síndrome se podría presentar? Que es una mala irrigación. Y que se obstruye alguna arteria que de obstrucción, de isquemia. Disculpe. No es eso, sino para que empiecen a usar términos médicos. Si se da una obstrucción a cierta arteria que irriga el cerebelo, ¿qué síndrome se podría presentar por falta de oxígeno? Generalmente las lesiones isquémicas son amplias. Entonces cuando es isquémico generalmente va a ser un hemisferio completo. Así que ahorita vamos a ver los síndromes cerebelosos. Bien. Entonces la segunda división funcional del cerebelo es el palio cerebelo. Postura. El palio cerebelo, entonces ya evolutivamente, ya el palio cerebelo se encuentra, será una rana, parece una araña, así más. Evolutivamente, porque yo veo menos gente, evolutivamente aparece después el palio cerebelo, que básicamente es pues, un mayor crecimiento de la corteza, ¿verdad? Y ese crecimiento de la corteza, ¿a quién involucra? ¿Cuál es el palio cerebelo? O sea, en cuanto a cuál es la corteza que involucra el palio cerebelo. ¿Cómo? Pero sí, el vermis, exactamente, ¿verdad? Entonces, aquí la región del vermis, sobre todo aquí el vermis dorsal, ¿verdad? ¿Qué más? El lóbulo anterior, pero sobre todo su porción medial, ¿verdad? Entonces, esta porción del lóbulo anterior aquí, porción medial, a nivel inferior, todo el vermis ventral, ¿verdad? El vermis ventral y las regiones paramedianas del vermis, todo esto. Las regiones paramedianas del vermis, el vermis dorsal en su región anterior, con la mayoría del lóbulo anterior, sobre todo en sus porciones mediales. Todo esto sería la corteza del palio cerebelo. ¿Cuál es el núcleo que evolutivamente, o sea, nos vamos alejando aquí del cuarto ventrículo hacia la corteza, y cuál es el núcleo que sigue? De lado y lado. Este es el núcleo que hace parte del palio cerebelo. ¿Cómo se llama? Núcleo ese es un mejor cerebelo. Y hasta un trabajo bonito hicieron y con dibujitos. Sí, qué dañino. Núcleo interpósito o interpuesto, que en realidad está conformado por dos núcleos, que son el emboliforme y el globoso. Entonces, es la misma historia que el arquicerebelo, pero aquí cambian los personajes, ¿verdad? Entonces, lo que antes hacía el fastidio, ahora lo hará el interpuesto, y lo que antes hacía la corteza del lóbulo nodular, ahora lo hace toda esta corteza que rayé así, o sea, el vermis y gran parte del lóbulo anterior, sobre todo hacia su región medial, y las regiones paravermianas, ¿verdad? Entonces,
¿de dónde vienen las aferencias al palio cerebelo? Vienen de todo este sistema que está aquí. ¿Sí? O sea que básicamente esto que está aquí va a llevar hacia el arquicerebelo y al palio cerebelo va a llegar toda esta información. ¿Sí? Del tallo cerebral, pero de la médula espinal también. O sea, los tractos, ¿se acuerdan de los tractos espinocerebelosos? De los tractos espinocerebelosos ventral y dorsal, esos tractos que llevan información de qué tipo? ¿Qué información llevan los tractos espinocerebelosos? Propiocepción inconsciente. Porque la propiocepción consciente la llevaba ¿quién? La vía de columna dorsal del disco medial. Entonces, esta propiocepción inconsciente, muy importante para la marcha, ¿verdad?, va a través de los tractos o fascículos espinocerebelosos, ¿verdad? Esa información, ¿dónde llega? Al palio cerebelo. ¿Qué más llega ahí? Las trepadoras. La información del núcleo olivar inferior que viene de aquí, ¿verdad? ¿Qué otro núcleo manda información ahí? Si los tractos espinocerebelosos llevan información propioceptiva del cuerpo, ¿quién lleva información propioceptiva de la cabeza? Habíamos dicho que en el mesencéfalo había un núcleo que era el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces hay fibras trigémino cerebelosas también que llevan propiocepción del núcleo. Entonces, no, el núcleo principal es el de la protuberancia, que es el que recibe información de tacto. De tacto físico. ¿Cómo? No, el motor también queda en la protuberancia. Recuerden que el trigémino tiene 4 núcleos. En el bulbo, el núcleo de tracto espinal del trigémino, que es dolor y temperatura. En la protuberancia, el motor. Y el núcleo principal del trigémino, que es tacto fin. Y hacia arriba en el mesencéfalo, el núcleo mesencefálico, que es propiocepción de la cabeza. Entonces, esa información también llega allá. O sea, ¿qué es información de qué tipo? Postural. ¿Dónde se encuentran los músculos? ¿Dónde están los tendones? ¿Dónde se localizan las articulaciones? Toda esa información propioceptiva, inconsciente, llega, ¿sí?, cuando lo que se requirió fue salir del agua y empezar a caminar. ¿Sí? Entonces, los animales salieron del agua, necesitaban saber dónde están las extremidades para empezar a moverse, y se desarrolló una nueva corteza, que es el palio cerebelo. Entonces, este palio cerebelo, habíamos dicho que el arqui, su función básicamente era el equilibrio, ¿sí?, mientras que el palio, su función básica es la postura, la propiocepción y la postura, ¿verdad? Entonces, estas fibras, esta vez, llegan a la corteza cerebral, pero ¿a cuál corteza? A esta, a toda esta, y de aquí, una vez hacen sinapsis en las capas que ya vimos, se dirigen hacia los núcleos globosos y emboliforme, para luego salir por el pedúnculo cerebeloso, tanto inferior como superior, y dirigirse ¿a dónde? A núcleos motores, ¿verdad? O sea, y estos núcleos motores, algunos también son algunos de los que el arquicerebelo daba inervación, por ejemplo, la formación reticular. O sea que parte de la vía retículo-espinal se origina también del palio cerebelo. ¿Sí? Una parte del arqui y una parte del palio cerebelo, porque recuerden que el sistema retículo-espinal controla la postura. Pero también, ¿quién más controla la postura? Habíamos dicho. ¿Qué músculo? Hay uno que controla la flexión de los miembros superiores. A nivel proximal. ¿Cómo se llama ese núcleo? El núcleo rojo, el mesencéfalo, ¿verdad? Donde se va a originar la vía rubro-espinal, ¿sí? Entonces, ¿quién controla inconscientemente al núcleo rojo y a la formación reticular en cuanto a su función motora? El palio cerebelo, ¿verdad? Para mantener la postura. Bueno. Aquí eso es lo que tiene que ver con el Entonces, eso cerebro. quiere decir que cuando un paciente presenta alguna lesión de esta zona, ¿sí?, a nivel del dermis, porque aquí, como bien tú lo decías, hay una representación somatotópica, y es así. Entonces,
esta porción anterior es así. Aquí está representado el tronco al revés y las piernas van así. Aquí van los miembros inferiores así y así. Un hombrecito de cabeza, ¿verdad? Esto es el pie y este es el tronco. Entonces la región dorsal, esta es la representación. Aquí va el tronco y para allá va una extremidad y la otra. Y aquí, a nivel del pelvis ventral, aquí sí se incluye la cabeza. Entonces vamos a tener la cabeza, por aquí, el cuello, el miembro superior y el miembro inferior, así, de un lado y del otro lado. Cabeza, el otro miembro superior y el otro miembro inferior. Bueno, así. Entonces, como nuestros dos hemicuerpos de espalda con espalda, ¿sí? Están representados de esa manera en el pelvis inferior y las regiones paravernianas. ¿Sí? Entonces, fíjense que más que todo, ¿de qué se encarga el paleocerebelo? Del eje central. O sea, la representación de la mano está saliendo de aquí. De la mano tiende a dirigirse hacia esta porción de acá. La mano sale de la región paraverniana. Una mano deforme, pero la mano sale hacia acá, ¿verdad? Esto quiere decir que está más encargado del control postural y de la musculatura proximal, ¿cierto? Mientras que la musculatura distal tiende a quedar representada hacia esta corteza que vamos a ver es el neocerebelo, ¿verdad? Entonces, las lesiones a nivel del vermis, ¿sí? O a nivel de las regiones paravernianas, ¿qué comprometen? Comprometen la postura, ¿sí? Entonces, el paciente aquí se va a presentar una verdadera ataxia, ¿sí? Y esa ataxia va a ser, si lo que se compromete es la región dorsal, entonces la ataxia va a ser del tronco, ¿sí? Solamente del tronco. Mientras que si se compromete alguna de las regiones paravernianas, pues ahí sí podemos tener no solamente ataxia del tronco, sino que podemos tener algo de ataxia en las extremidades superiores e inferiores. Pero entonces ahí está como la relación de si la compresión es ventral o la compresión es dorsal, ¿verdad? Porque si es dorsal y lateral, sí podríamos tener compromiso de miembro inferior, pero si es central, solamente sería compromiso de el tronco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diferencia una ataxia del tronco de una ataxia de miembro inferior? Una ataxia básicamente es un movimiento que no está coordinado. Entonces, uno siempre empieza escribiendo primero la ataxia para que se entienda de los miembros inferiores. Esto quiere decir que el paciente, como no coordina bien, le toca básicamente como si tuviese que pensar cada movimiento que tiene que hacer. Entonces, lo que termina haciendo, como siente que se va a caer, es ampliar la base de sustentación. El paciente abre las piernas, ¿verdad? ¿Sí? Y camina así como si estuviese atascado. Entonces, esto sería una ataxia de miembros inferiores. Más o menos esa es la marcha, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver que el alcohol genera un síndrome parecido, borracho, miren así. La ataxia del tronco, ¿cómo la detectan? Como el paciente camina bien, ustedes lo que hacen es que sientan al paciente, vienen así y le sostienen los brazos, ¿verdad? Entonces ustedes lo sostienen por los brazos, así sentados, están agarrando por aquí y le dicen mantenga la postura y lo sueltan. ¿Qué hace el paciente? Se va para atrás. Entonces se llama signo del paracaídas. Se lanza, cuando uno se lanza, ¿ya? No puede mantener la postura sentado, entonces se va hacia atrás. Eso también nos afecta el caminar, porque siempre en la compañía, o sea, cuando ellos le Sí, claro, entonces tú vas a ver que el paciente se puede curvar hacia adelante, ¿sí? Entonces se mantiene así, más o menos que las piernas estén normales, pero la ataxia es de aquí. La Pero ataxia es de y aquí. en los ancianos también se ve. En los ancianos, no, la limitación de la marcha del anciano es más mecánica que neurológica. O sea, es obviamente que la corteza cerebral también se degenera ahí, pero la marcha dificultosa es más por degeneración articular que por degeneración del cerebro. Bueno, y por último el neocerebelo.
El neocerebelo quizás es el que presenta como una sintomatología más diversa cuando se lesiona. El neocerebelo. Entonces, evolutivamente, finalmente apareció esta corteza. O sea, todo lo que es el lóbulo posterior, como tal, parte más lateral del lóbulo anterior, pero básicamente todo el lóbulo posterior, toda esta corteza, aparece aquí, excepto las porciones mediales que son paravermianas, pero todo lo que está a los lados es la corteza del neocerebelo. Esta corteza evolutivamente aparece con un núcleo, se llama el núcleo dentado, que es el más alejado del cuarto ventrículo, el núcleo dentado, ¿sí? Está del lado. Núcleo dentado. Entonces este núcleo dentado ¿en quién aparece? Evolutivamente ya aparecen los mamíferos superiores, ¿verdad? Los primates. Creo que es un mono. No. Es un mono obeso. Ese es el eslabón perdido. Bueno, entonces el neocerebelo aparece en los mamíferos superiores, aparece. ¿Cómo? El eslabón perdido. No sé, un mamífero. Un mono obeso. Comiéndose una banana. Bueno, entonces, ¿por qué pinté un mono? Porque en realidad debí pintarle las manos, ¿verdad? La cola, o sea, a estas instancias de la evolución necesitábamos ser prensiles, ¿verdad? Agarrar cosas, destreza de las manos. Entonces empezó a desarrollarse esta corteza, la corteza neocerebelosa con este núcleo que es el núcleo dentado. La información, ojo, que llega al neocerebelo, ¿de dónde viene? De la corteza cerebral, sería hacia el neocerebelo, de la corteza cerebral. ¿Y cómo llega allá? ¿De dónde viene, entre otras cosas? ¿De qué parte de la corteza cerebral? El ánimo troncal.